El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo 25 del tiempo ordinario, respondíamos en el Salmo: el Señor sostiene mi vida. Y eso debe ser una frase que debe susurrar en nuestro corazón. Cada día que pasa, que crezca nuestra confianza en Dios, que Dios sostiene nuestra vida. Y por eso esta semana comenzamos la semana bíblica, y cuando se propone una semana bíblica, pues la idea es que nosotros fortalezcamos, crezcamos. Si de pronto no leemos la palabra, empezar a leer la palabra, y si ya la leemos, aumentar la intensidad de la lectura. Y podríamos decir, comenzar una experiencia de caminar con la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a caminar con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a poner una firmeza en el corazón, va a poner una decisión en nuestra vida. Entonces muchos de nosotros vamos a decidir vivir en la verdad, vivir haciendo el bien, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y cuando nosotros tratamos de vivir haciendo el bien, viviendo la verdad, en la libertad de los hijos de Dios, vamos a tener dificultades, persecuciones, calumnias. No nos van a creer, nos van a criticar, nos van a cuestionar, y vamos a empezar a tener dificultades, como dice el libro de la sabiduría en la primera lectura. Es que el proceder de esta persona no nos gusta, vamos a ponerlo a prueba, vamos a llevarlo al límite, a ver si es capaz de cambiar. En nuestra cultura, lo ideal fuera que nosotros siempre saludemos, nos montamos a una buseta y que podamos decir buenos días, y que podamos pues recibir la respuesta de las personas que van en la buseta. Pero en el mundo de hoy, de pronto eso cambió. ¿Y usted por qué sube y no saluda? ¿Para qué? Si nadie saluda, si nadie responde, dejemos así. Yo por eso dejé de saludar. Entonces nosotros vamos renunciando a principios y a valores simplemente por las propuestas del mundo. Entonces el mundo sigue proponiendo la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me ofenden, yo ofendo; si a mí me pegan, yo pego; si a mí me hacen daño, hago daño; a mí el que me ayuda, yo le ayudo. Y esa es la ley del talión, cuando el Señor nos invita a la ley del amor, a superar. Y puede ser que a mí me calumnien, me critiquen, me cuestionen por mi manera de proceder, pero yo estoy caminando con la palabra de Dios. Y por eso es necesario apartarnos con el Señor, como dice el Evangelio de hoy. Y al apartarnos con el Señor, nos apartamos con Él leyendo la palabra y estando en ese lugar secreto, en ese oratorio, en ese altar donde nosotros hablamos con Dios. Vamos recibiendo de Dios
el discernimiento de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros? Y puede ser que lo que yo estoy haciendo para el mundo no sea, pero a Dios le agrada. Puede ser que el mundo no esté de acuerdo que hagamos un rosario, pero a Dios le agrada el rosario que yo hago. Y como yo estoy caminando con la palabra de Dios, estoy caminando en la presencia de Dios, busco la manera de agradar al Señor. Entonces por eso el Señor nos invita a nosotros que tengamos un corazón como un niño. Un niño no guarda rencor, un niño pelea y se reconcilia, un niño se admira, un niño se sorprende. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer en nuestra experiencia con Dios. Dejarnos sorprender de Dios, dejarnos seducir de Dios, dejar que Dios haga algo nuevo todos los días en nuestro corazón. Si el corazón se envejece, pues dice, yo ya tengo experiencia, yo ya sé lo que va a pasar, yo ya me leí ese texto bíblico, ¿eso para qué? Pero si yo voy con un corazón como niño a la palabra de Dios, la palabra tiene algo nuevo para mí todos los días. Así yo haya leído más de 1000 veces el texto bíblico. Pero cuando yo entro a la palabra de Dios con una actitud de sencillez, de humildad, el Espíritu Santo obra en mí y en nosotros. Por eso los invito a que esta semana caminemos con la palabra de Dios. Agarremos el texto, busquemos la Biblia, por lo menos limpiémosla del polvo que pueda tener. Y al buscar la Biblia, tratemos de entrar en ella y empezar a leer la palabra. Y que esa palabra se haga vida en nosotros. Cada día que pasa, crece en mí la confianza. Es el amor de Dios el que sostiene nuestra vocación.